Viaje Fantástico fue una película de 1966, ganadora de 2 Oscars y que muchos de quienes tenemos cierta edad recordamos. En esta producción de ficción, un grupo de científicos a bordo de un submarino son reducidos de tamaño para ser inyectados en el torrente sanguíneo de una persona y así poder curar desde adentro una lesión cerebral. La ciencia del siglo XXI no tomó estos caminos insólitos, pero parece haber conseguido que a veces nuestro organismo reaccione de una manera similar, como si obedeciera a órdenes externas. Hoy hablaremos de investigaciones locales que buscan mejorar el tratamiento y eventual cura del cáncer, además de trastornos del espectro autista y de intentos que buscan mejorar su detección y diagnóstico. También de la gripe aviar, que es una amenaza para la salud y la seguridad alimentaria, y de las medidas que deberían haberse tomado para prevenirla, o al menos controlarla. Y de los barcos varados en la bahía de Montevideo, que son una fuente de contaminación y de riesgo para la navegación. También les vamos a contar cuáles son las operaciones para desguazarlos, recuperar sus materiales y cuidar el ambiente. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar en este programa y comenzamos, como es habitual, con nuestro salpicón con las noticias científicas más destacadas de esta semana. La investigación de periodismo científico denominada Ciudad Sumergida, elaborada por el colectivo Amenaza Roboto, fue reconocida internacionalmente con el premio Sigma al periodismo de datos. Ciudad Sumergida analiza en detalle lo que sucedería en la zona costera de Uruguay en el año 2100 si se cumplieran las previsiones de suba del nivel del mar vinculada al cambio climático. El trabajo fue desarrollado por Gabriel Farías, Natalie Obet, Miguel Ángel Dobrig y Nahuel Lamas y fue publicado con fotografías de Matilde Campodónico y diseño de Antarcuri. La investigación completa puede encontrarse en esta web y asegura que para el escenario de cambio climático más extremo, al año 2100, Montevideo habrá perdido el 10% de su superficie, afectando a unas 18.000 personas, de acuerdo a la distribución actual de la población. Durante la realización del Campus Party en Maldonado, se presentó por primera vez al público la Vico Academy. Esta es una iniciativa privada que busca generar espacios de aproximación a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para estudiantes de educación pública y privada en Uruguay. En la presentación, decenas de adolescentes participaron de 2 horas de instrucción en el uso de herramientas de biología molecular. Entre otras dinámicas, desarrollaron la genética del sabor amargo, una experiencia que implica que cada estudiante realice la extracción de su propio ADN, amplifique por PCR un fragmento de un gen específico de interés, digiera con enzimas de restricción al producto de PCR y visualice el resultado de la digestión mediante electroforesis en gel de agarosa. La popularidad de los hashtags Ozempic y Ozempic Weight Loss en las redes sociales y el enfoque de los principales medios de comunicación en las celebridades que recurren a Ozempic para perder peso ha causado un aumento progresivo en la demanda de este nuevo medicamento. Está indicado para la diabetes tipo 2, aunque se ha viralizado como la droga de Hollywood, después de que varias actrices e influencers la usaran para perder peso rápidamente. No hay evidencia científica concluyente sobre su efectividad como tratamiento para bajar de peso, pero en varios países ya existe un importante mercado negro que suministra este producto sin receta y algunas publicaciones científicas señalan que puede tener un vínculo con la posibilidad de aparición de cáncer de tiroides. Una vez más, reiteraremos que de ninguna manera es buena la automedicación y que cualquier tipo de tratamiento debe estar supervisado por profesionales de la salud. La noticia fue publicada por La Diaria hace unos días y es preocupante. Investigadores del Centro Universitario de la Región Este denunciaron la destrucción del patrimonio arqueológico en 2 cerritos de indios y desenterramiento de restos humanos en el departamento de Rocha.
Se trata de obras que lleva adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para canalizar el arroyo Averías y que fueron realizadas sin supervisión arqueológica. Según la denuncia, los restos humanos tendrían más de 2000 años de antigüedad. Noelia Bortolotto y Andrés Gascue narraron para Sobreciencia lo que verificaron en el lugar, las denuncias realizadas y el daño irreparable que pudieron constatar. En el marco de las tareas de monitoreo arqueológico de las obras del Plan de Regulación Hídrica llevadas adelante por la Dirección Nacional de Hidrografía en el Bañado de San Miguel, en mayo y en septiembre del año 2021 se constató la destrucción de 2 cerritos de indios. Este hecho llevó a que se suspendieran las obras en esos lugares y se realizara la denuncia en la Comisión Nacional de Patrimonio en junio de 2021. Ante el silencio de esta institución, en diciembre del año pasado también realizamos la denuncia ante el Ministerio de Ambiente. En ambos casos continuamos sin tener respuesta. La ausencia de medidas de corrección de impacto está causando día a día el deterioro de estos sitios arqueológicos. Desde que se reconocieron las afectaciones, hemos venido recogiendo distintos objetos e incluso restos humanos que se encuentran a merced de la corriente del canal. Sin dudas que estos no son los primeros sitios arqueológicos de nuestro país que sufren el impacto del modelo de desarrollo dominante. La intensificación de las prácticas agrícolas y la expansión urbana, entre otras muchas causas, está destruyendo de forma recurrente las huellas de nuestra memoria. Vamos a seguir de cerca a lo largo de las próximas semanas y meses qué medidas se toman para proteger los demás cerritos de indios en esta zona, cómo se hace el relevamiento arqueológico correspondiente y cómo se consigue preservar este patrimonio milenario que se encuentra sobre todo allí en el norte de nuestro país y en el noreste. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa, nos vamos a meter en algo que tiene una mirada ambiental muy fuerte, potente, aunque no surja a primera vista. La bahía de Montevideo, ustedes saben, está repleta de barcos abandonados que dificultan la navegación, que contaminan, que no solo dañan el paisaje, sino que portan en su interior fluidos, líquidos, materiales que pueden ser altamente tóxicos y generar una degradación del ambiente en esa zona. Bueno, Daniela Hirschfeld estuvo trabajando y realizó este informe que vamos a compartir y que tiene que ver con las tareas que se desarrollan para retirar esos barcos, para desguazarlos y también para recuperar el material que pueda ser de utilidad. Vemos la primera parte. Casi 50 barcos quedaron abandonados desde hace unos años en el puerto de Montevideo y eso puede generar impactos visuales, ambientales y de seguridad. Por eso, la Administración Nacional de Puertos realiza un plan de remoción. ¿Cómo se sacan estos barcos? ¿Qué materiales contienen? ¿Y cuál es el impacto ambiental que puede tener? De eso vamos a hablar en este informe. Salpicados en las aguas de la bahía de Montevideo, se pueden ver decenas de barcos que por diferentes razones fueron abandonados hace años por sus propietarios. En su mayoría son barcos pesqueros. Con el tiempo, sus estructuras se transforman en parte del paisaje, pero lo cierto es que su presencia no solo afecta la visual de la bahía, sino que puede causar contaminación. Cuando un barco queda varado en la bahía, lo que puede generar es que obviamente algún contaminante que esté a bordo pueda llegar a las aguas y producir una contaminación. Y no es solamente los contaminantes a bordo, sino que la propia estructura del barco, que se va deteriorando, también produce una contaminación en sí misma. Esos son los principales contaminantes que podemos tener, además de la visual, ¿verdad? Sin embargo, para remover los barcos suelen pasar años, porque requiere que haya una declaración judicial de abandono del buque y una serie de instancias legales. Finalmente esto ocurre y por eso la Administración Nacional de Puertos llama a licitación para que una empresa privada se encargue de retirar y desguazar los barcos abandonados. El actual trabajo tiene como fin retirar 20 barcos, de los cuales 12 ya se sacaron de la bahía.
Los contaminantes a bordo que podemos encontrar en su mayoría es el agua de centina, que el agua de centina es un hidrocarburo que llega a un espacio del barco, que es el espacio más abajo del barco, que se llama centina, y allí llegan los hidrocarburos que se juntan con agua y por eso recibe el nombre de agua de centina. También, obviamente, los barcos tienen combustibles a bordo y otro de los contaminantes pueden ser, como son en su mayoría pesqueros, refrigerantes que pueden estar justamente en esas cañerías, ¿verdad?, de refrigeración. Desde la Administración Nacional de Puertos, junto con Prefectura, una forma que tenemos de prevenir que los contaminantes lleguen al agua es exigiendo a la empresa que tenga contratada una empresa OSRO, que funcionan como un seguro, que básicamente son embarcaciones que a bordo tienen material absorbente y para extraer contaminantes y además tienen barreras de contención, que generalmente el primer paso es eso, cuando viene el ahorro pone una barrera alrededor de ese buque con el cual se va a trabajar, de manera que si el contaminante llega queda contenido y luego se puede extraer más fácilmente. En cuanto a la contaminación sobre la biota marítima, en este tipo de muelles ya hay una contaminación de por sí por el propio movimiento de los buques, pero es claro que en caso de producirse un derrame, ya sea cualquier contaminante, obviamente va a producir un impacto sobre la biota que ya hay existente. Obviamente por eso nosotros lo que trabajamos es desde la prevención. Todo esto lo que nosotros hacemos es para prevenir que esos contaminantes lleguen al agua. Por más que después tenemos mecanismos en caso de que lleguen para solucionar el problema, la idea es que los contaminantes no lleguen al cuerpo de agua. En la segunda parte de este informe lo que vamos a ver es cómo se sacan los barcos y sobre todo cómo se procesa toda esa chatarra y cuál es el destino que se le puede dar a los materiales que tengan algún valor como reciclables o como reusables. Lo vemos. Para extraer un buque varado se deben cumplir varios procedimientos. Una vez que se llega hasta la zona donde está el barco, se debe realizar una inspección para confirmar que no haya residuos que sean contaminantes o inflamables. Después, usualmente hay que reflotar el buque porque muchos están semi-hundidos. Y luego se realiza la primera etapa de desguace. Esta etapa consiste en alivianar la estructura, cortando sobre todo lo que está sobre la cubierta del barco. Finalmente, una segunda etapa de corte reduce aún más el caparazón vacío y facilita que sea retirado. Terminadas esas etapas que son en el dique de cintura, el casco y las partes que fueron cortadas vienen a punta de sayado. Las partes que fueron cortadas vienen arriba de la grúa y el casco viene tirado por los remolcadores. Acá empieza la etapa de que se corta en pedazos más chicos para poder llevar la fundición. Los materiales de los barcos acá, lo que importa en el desguace es el hierro. Si hay hierro y lo que son materiales, es decir, puede ser bronce, aluminio, es decir, son los materiales que son comerciables. Esos metales van a fundición, son cortados en tamaños más chicos y van a fundición para su procesado. Además del hierro y otros metales, un barco varado puede tener plásticos, cables, materiales de aislación tradicionales en buques de pesca, alguna maquinaria para esta tarea, cabos de amarre, canastas de pesca, entre otros. Algunos de estos materiales se tiran en vertederos municipales, pero en otros casos hay residuos que deben exportarse porque contienen contaminantes que no pueden ser procesados en el país. Desde el punto de vista ambiental, nosotros tenemos residuos que hay que darle mayor atención, digamos, que otros. Hay algunos que incluso el Ministerio de Ambiente nos obliga a gestionar de una forma muy específica, como en el caso del agua de centina. Pero también hay que diferenciar entre dos grandes tipos de residuos. Hay algunos que nosotros sí tenemos en el Uruguay, gestores autorizados para poder darle una disposición final a los mismos, y hay otros que no cuentan con esa posibilidad y por lo tanto tienen que ser exportados al exterior. Un ejemplo de eso, por ejemplo, son los asbestos, que es muy común encontrar en barcos tan antiguos como son los pesqueros estos, y ese tipo de residuos en el país no se gestionan, sino que se exportan. Además de las tareas de control y prevención de la contaminación que pueda derivar de estas estructuras, la Administración Nacional de Puertos también realiza un monitoreo mensual de calidad de agua para verificar que la operativa en general del puerto no tenga impacto en el ecosistema.
Este organismo ya tiene prevista una próxima licitación que se encargará de otros 26 buques que siguen varados en la bahía montevideana. Primera pausa en Sobreciencia. A la vuelta hablamos de la aplicación que facilitaría el diagnóstico de trastornos del espectro autista y también de gripe aviar. No se vayan. Hace pocos días se conmemoró a nivel global el Día Internacional para la Concientización sobre el Autismo. Y en Uruguay hay investigaciones que están arrancando, que están empezando a desarrollarse y que tienen que ver con esto. Alexandra Perrone, ¿cómo andás? Bienvenida a Sobreciencia. Hola Gustavo, muchas gracias. Y bueno, vos lo dijiste, estamos en el abril azul, porque si bien hay un día, como dijiste tú hace minutos, en muchos rincones del mundo se conmemora esta concientización sobre el autismo todo el mes de abril. ¿Y por qué el azul? Porque bueno, el azul simboliza el mar, y el mar hay días que está tranquilo y hay días que está inquieto, y es un poco así la vida de las personas que tienen autismo y sus familias. También recordemos rápidamente que el autismo es un grupo de afecciones diversas que están relacionadas con el desarrollo del cerebro, que cambia cómo percibe una persona a otra, influye en su comunicación, en la relación interpersonal. Por eso se habla de un espectro, Alexandra, claro, porque no hay una definición única. Y porque hay muchísimas también variables de niveles de gravedad, de manifestaciones. Y bueno, como vos decías, hay mucha investigación en Uruguay, hay investigación sobre autismo, pero hoy vamos a hablar de un software, de Sofía, que es un software que utilizando inteligencia artificial permite que sea una herramienta que pueda utilizar un pediatra para poder detectar posibles casos de autismo mismo en la clínica, en niños entre 18 y 36 meses. Estás diciendo que es un desarrollo que se está haciendo en Uruguay. En Uruguay es un proyecto de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Es un proyecto que lleva adelante la doctora Ingrid Olson. Ella es madre de un chico con autismo que recién fue diagnosticado a los 7 años. Entonces ella, bueno, investigó, fue a un congreso internacional, allí vio esta iniciativa de una aplicación que podía ayudar en la clínica a que esa detección sea más rápida. Y bueno, y se formó también en Ciencias Cognitivas y en Data Science junto a su marido, formaron un grupo interdisciplinario y bueno, presentaron este proyecto a la ANI que está en sus primeros pasos y bueno, vemos en la primera parte del informe de qué se trata Sofía. La idea de este sistema de inteligencia artificial llamado Sofía está pensada para un screening para niños entre 18 y 36 meses. Los niños con TEA tienen ciertas características que son estudiadas en muchos papers. Entonces hay determinadas cosas, por ejemplo, no miran a los ojos, miran determinados objetos, tienen preferencia por imágenes geométricas, que por una imagen social, una cantidad de características que hacen diferente su comportamiento, su gestualidad, su manera de vocalizar o de ver las cosas. Entonces, lo que definimos acá es una serie de estímulos para que tuvieran una reacción concreta, tanto niños neurotípicos como niños con TEA, y las reacciones, por ejemplo, eso que yo comentaba de mirar ciertos objetos, responder al nombre cuando lo llaman, son respuestas específicas que diferencian ambos grupos. Nosotros lo que creamos es un video de 2 minutos, es re cortito, que se pasa en una laptop y se filma al niño mientras ve el video y tiene todas esas reacciones. Posteriormente se procesa todos esos algoritmos
y a través de Computer Vision y Machine Learning lo que se hace es un aprendizaje del algoritmo, entonces para después dar la probabilidad de que el niño tenga riesgo de TEA. Esta herramienta lo que busca es darle una herramienta justamente al pediatra para que tenga una alerta. Entonces, cuando el pediatra ve al niño, ya lo mire de otra manera, lo observe. Ya sé que los pediatras tienen muy poco tiempo para contribuir en una cantidad de datos que tienen que contestar, y más las preguntas de la madre. O sea, tiene poco tiempo. Entonces, que se focalice cuando tenga una alerta de TEA, se focalice en mirar su comportamiento. Y como sabemos que pasan de largo muchos niños por el pediatra, entonces que lo derive a un especialista y que este especialista pueda hacer un diagnóstico. Y todo esto ¿para qué? Para que haya una detección temprana. Sabemos que si hay una detección temprana va a haber un tratamiento, y cuanto más temprano sea el tratamiento, el pronóstico del niño aumenta exponencialmente. Dos cosas importantes, Alexandra. Uno, el uso de la expresión screening, que es una etapa previa, no es un diagnóstico, pero sí muestra que puede haber indicios y orienta con mucha precisión la pesquisa luego médica para así llegar con otras herramientas a un diagnóstico. Exacto, es un paso más para poder ayudar justamente a que este diagnóstico se adelante en muchos casos. Claro, es que uno de los grandes problemas, y se veía claramente en el informe, es la detección tardía. Exactamente, crea problemas en la escolarización, bueno, en el mundo del trabajo, en la vida en general, ¿no? Y la falta de diagnóstico. Y bueno, en el mundo podemos ver, como vemos acá en la placa, que según la OMS, 1 de cada 100 niños tiene autismo. En Estados Unidos hubo un censo reciente que muestra que subió la prevalencia a 2,7%, y en Uruguay la última cifra que había es de 2014. Pero bueno, hay una buena noticia respecto a esto, y es que por primera vez el censo de población, hogares y vivienda, que se va a realizar a partir del próximo 29 de abril aquí en Uruguay, tiene en esta oportunidad una pregunta específica cuántas personas con autismo diagnosticado hay. Y eso es una cifra concreta que vamos a poder conocer en todo el territorio. Esto es una pelea que dio la Federación de Autismo del Uruguay, que se lo pidió especialmente a la Presidencia de la República el año pasado, y que bueno, consiguieron que esto ocurra, y es muy importante como base para generar justamente políticas públicas, ¿no? Claro que sí. Tenías más información para compartir antes de seguir viendo el informe, ¿no? Sí, bueno, justamente quería comentar que la Federación de Autismo del Uruguay está integrada por asociaciones civiles y de padres de muchos rincones del país. Comprende a 16 departamentos del Uruguay, y bueno, consiguieron esto tan importante que va a permitir tantas cosas, conocer la cifra concreta en Uruguay de personas con autismo. Y ahora vemos la segunda parte del informe, donde Ingrid nos cuenta más detalles de cómo funciona este software. El video dura 2 minutos nada más, es muy cortito. Hay escenas que a los niños les encanta, son peluches que juegan, tenemos burbujitas, hay un autito, hay una nena que cuenta un cuento, figuras geométricas y una conversación entre niños. Hay una cantidad de lo que yo digo, estímulos pensados para detectar determinadas reacciones en los niños. El proyecto de la ANI planteaba una cantidad de hitos, como relevar el estado del arte, el comprar hardware, relevar los estímulos necesarios, hacer un corto, ese video que yo comentaba, y después presentarlo a un comité de ética. Tenemos que tener aprobado para realizarlo en un centro de salud, en este caso fue el Hospital Policial. Y después lo que tenemos que hacer es reclutar pacientes y hacer este estudio en los dos grupos, en niños neurotípicos en pediatría y niños con riesgo de TEA, que se hace en neuropsiquiatría. Entonces estamos en esa etapa de reclutar los niños, procesar la información y posteriormente, más adelante, vamos a hacer la validación de la herramienta.
Bueno, Alexandra, hasta acá este informe y vamos a prometerle a la gente un seguimiento y a contarle los avances de este desarrollo. Sí, de muchos que se realizan en Uruguay, a nivel también de la Universidad de la República. Y bueno, que si bien es el abril azul, esta lucha que tienen los padres y las personas con autismo es de todos los días. Y bueno, el lema de este año justamente era por un mundo neuroinclusivo para todos. Muchas gracias, Alexandra. Nos vemos. Y nosotros vamos a cambiar de tema para hablar de un asunto que está desde hace un mes y algo en las portadas y que nos preocupa recurrentemente, porque la gripe aviar llegó a Uruguay, como decimos, hace algunas semanas y es una amenaza que tiene que ver con la salud humana, pero también con ese concepto de una salud en general, amenaza casi toda la avifauna de los territorios donde se expande esta pandemia y también para la industria avícola. Recientemente se informó, hace muy poquitos días, la aparición de lo que ya es el 8º foco en territorio uruguayo. Se trata de un cisne que murió y que se le confirmó gripe aviar en la zona de Playa Penino, muy cerquita de Montevideo, en las proximidades de Playa Pascual, departamento de San José. Son ya 8 focos y 6 departamentos en los que se han detectado casos de gripe aviar. Estamos hablando de Canelones, Flores, Maldonado, Montevideo, Tacuarembó y ahora se suma San José. Y como se ha difundido, y esto también para dar un poco de tranquilidad o poner las cosas en su lugar, el consumo de carne, de aves o de huevos no afecta a la salud humana, pero sí el contacto con aves enfermas o con animales ya muertos. La gripe aviar es una enfermedad infecciosa, tiene que ver fundamentalmente con aves, pero también se expande a otras especies de mamíferos según cuál sea la cepa y la mutación. La enfermedad fue identificada en Italia hace más de 100 años por primera vez y desde allí la cepa ha venido cambiando y mutando. La actual, la que nos preocupa, es una mutación que tiene una alta mortalidad en algunas especies de aves. El virólogo Santiago Mirazo nos va a explicar cómo surgió este virus, cuáles son sus capacidades y cuáles son los mecanismos de transmisión. ¿Cómo surgen esas nuevas variantes? Los virus influenza tienen una particularidad muy importante. Son virus que tienen un genoma que no es una única tira de ADN, por decirlo así, o ARN, sino que está segmentado. Tiene diversos cubos, por decirlo de una manera, que conforman el genoma viral. Eso le permite un mecanismo de variabilidad, el cual reordena esos cubos cuando coinfecta con otra cepa viral, y de esa mezcla de 2 cepas virales surge una que es totalmente diferente. Así pasó con la gripe del 18, con la del 57, 68 y 2009. En este caso ocurrió lo mismo, un reordenamiento de 2 cepas aviares que ocurrió en Europa, da lugar a esta cepa H5N1 altamente patogénica, con una letalidad en animales extremadamente alta. La particularidad que tiene este brote, tiene una gran mortandad en aves donde infecta, es un virus que se ve simplemente por el rastro de animales muertos que se ve. Ocurrió con el cisne aquí en Uruguay y se detectó no por vigilancia activa, sino por vigilancia pasiva. Así que cuando aparecen los animales muertos, voy a ver la causa y es influenza, cuando en realidad debería ocurrir lo contrario. Además, este virus ha mostrado que tiene cierta capacidad de infectar otras especies de animales ya mamíferos, no solamente aves, sino mamíferos. En bisones, por ejemplo, en Europa hubo un brote importante de influenza aviar altamente patogénica, una población de bisones también muy hacinada en criaderos, eso también promueve el contagio, pero también lo vimos en Perú, en poblaciones de lobos marinos, en el cual hay una alta convivencia de animales infectados, aves infectados con lobos marinos, es decir, que el riesgo de que esta cepa aviar adquiera la capacidad de infectar mamíferos está. Es muy rara la posibilidad de que el virus aviar salte directamente a humanos. De hecho, desde el 96 hasta esta parte hubo unos 800 casos humanos reportados, una alta letalidad, es verdad, más del 50%, pero son eventos relativamente raros. ¿Sí?
Como todo virus respiratorio tiene una vía principal, que es a través de secreciones nasales, oronasales, y también por materia fecal. Las aves tienen una alta excreción viral por materia fecal, por eso la importancia de los controles al transmitir el virus en los zapatos, en las botas de zonas de brotes, porque es un virus que además ha demostrado tener cierta resistencia a las condiciones ambientales. Con alta humedad y baja temperatura es un virus que resiste muy bien en los ambientes, hasta un mes el virus puede permanecer infeccioso. Entonces de esa manera es un virus que se transmite muy fácilmente y además se han visto casos de animales infectados, mamíferos, por consumo de los animales muertos. Pero la transmisión directa, digamos, fundamental es a través de secreciones orales nasales o a través de materia fecal. El veterinario Jorge Luis Cravino, a quien veremos a continuación, nos explica, por un lado, lo que ya venimos viendo, ¿no? Que Uruguay no tiene un sistema de vigilancia epidemiológica vinculado con este virus que nos permitiera anticipar la llegada de esta enfermedad ni la manera en la que podía transmitirse. Pero, ¿cómo llegó esta cepa del virus de la gripe aviar a nuestro territorio? ¿Cuánto demoró? ¿Qué pasó con él? Lo vemos a continuación. ¿Cómo podemos hacer entonces para tener una especie de inteligencia y adelantarnos al virus? Bueno, eso se hace con lo que se llama vigilancia epidemiológica. El sistema de inteligencia que tenemos que tener nosotros para identificar cómo se va a mover el virus, eso se llama vigilancia epidemiológica, que existe para muchísimas afecciones de humanos y de animales. ¿Qué pasa con la influenza aviar? ¿Cuál es la estrategia? Es que nosotros tenemos que reconocer cuál es el árbol de llegada del virus a partir de contactos entre diferentes especies. Porque en este caso, primero los brotes de influenza aviar los generan las grandes avícolas de los países desarrollados, donde el virus pulula y tiene chance de generar mutaciones y de saltar a la vida silvestre. O sea, las grandes usinas de este virus están allá en China, por ejemplo, largando, y de ahí a Europa. Entonces después, digo, ¿cómo hace eso para llegar a América? Lógico, no hay bueno, podría traer la gente arriba de un avión, pero las aves silvestres son mucho más eficientes. Las aves migratorias son mucho más eficientes que las aerolíneas comerciales. No es que el virus aparezca de la nada, está continuamente largando brotecitos, solo que a veces son cepas de baja patogenicidad, provoca una enfermedad no grave y no pasa nada. Cada tanto aparecen estos que son las selladas, como que está ahora, y ahí se ven las consecuencias. Entonces, esto demoró en llegar, desde que saltó ese brote, demoró 2 años en llegar a Uruguay. Desde que, te diría, 1 año y medio desde que tocó en las Américas es este brote. Esta cepa de virus que vino desde Europa por una migración de gansos. Nosotros, si tuviéramos un sistema de vigilancia epidemiológica, podríamos saber cuáles eran las especies clave, los sospechosos, que nosotros tendríamos que haber investigado que nos hubieran traído el virus acá. ¿Qué pasó ahora? Que la influenza llegó y explotó en bichos que tienen este tamaño, son blancos, con picos, se ven de lejos, y obraron como centinelas. Si hubieran llegado en los pequeños patitos, en las gallaretas, en otras aves acuáticas inconspicuas y sin mucha vista desde lejos, no nos hubiéramos enterado hasta que hubieran entrado en las avícolas. El cisne nos salvó ahora que esta oleada pegó en él. Estos 120 cisnes murieron para proteger la industria avícola nacional, y también Argentina. Y también de Chile. Entonces, hay que hacer una investigación en ponerle 10 especies de aves acuáticas, algunas migratorias, otras no, que pudieran haber traído el virus, por ejemplo, en Sudamérica, en lo que se llama de bañado a bañado y de laguna en laguna. Yo me resisto a creer que llegó por los cisnes. Pudo haber llegado por cualquier otra ave acuática, patos, gallaretas, que conviven con los cisnes en esas lagunas. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es que salta en la laguna Garzón, que tiene menos de la 10ª parte de la población de cisnes que tiene la laguna de Rocha, que está a 40 kilómetros?
Increíblemente, un mes después resulta que en la laguna vecina empiezan a aparecer cisnes. Y acá tenemos el caldo de cultivo para los virus, a 40 kilómetros. Entonces, y los cisnes no están confinados en las lagunas, se mueven. Y no solo eso, se mueven de las lagunas pampeanas argentinas hasta acá. Entonces lo trajo el cisne. ¿Y cómo es que el cisne vino con cuentagota y lo soltó en la laguna Garzón y no lo soltó en la laguna de Rocha? Hay una cantidad de preguntas que nosotros las podíamos empezar a contestar si tuviéramos la vigilancia epidemiológica. Después de toda esta descripción de escenario, de qué pasó con el virus, cómo mutó, cómo puede haber migrado y llegado hasta aquí, vamos a compartir un fragmento más de la conversación que tuvimos con Jorge Luis Cravino, donde explica algunas medidas que se han tomado y que a su entender no van a dar resultado y cuáles sí podrían tomarse para ayudar a contener este brote de gripe aviar. Fuera yo, en mi caso, prohibiría en absoluto aves acuáticas de traspatio. No podemos tener ni patos ni gansos porque directamente es la gente que nos va a traer el virus. Y ahora, ¿qué haces? ¿Sacás un decreto? Porque está por todos lados. Aves de traspatio del Cabo Polonio caminando por la arena de estos gansos, yendo. Entonces, no lo parás ahí, no lo parás en todo Canelones. Y o sea que tenemos a la gente que nos va a traer el virus, los muchachos emplumados, están todos ahí. Nosotros necesitamos hacer vigilancia epidemiológica, pero necesitamos cortar ese vínculo. No debería haber ni patos domésticos, ni gansos domésticos, ni como mascotas ahí. Porque esos van a los tajamares, van a los cuerpos de agua directamente a buscar el virus. En la situación actual, no digo antes, pero ahora que ya sabemos que la situación viene así, esa es la realidad. Ahora, ¿quién? Como yo te decía, no vale sacar una norma y decir, hay una norma ahora, un reglamento, creo que dice que hay que encerrar las aves de traspatio. ¿Y quién va a encerrar gansos en un gallinero? Estos bichos que son de agua, se les van a morir apilados y van a quererse salir. Nadie lo va a hacer eso y nadie lo va a controlar. Hasta acá el estado de situación vinculado a gripe aviar y por supuesto si hay algo más volveremos con el tema en algún programa más adelante. Ahora nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta vamos a hablar de investigaciones de Uruguay que ayudan a mejorar los tratamientos para intentar curas de casos de cáncer. Ya volvemos. En Sobre Ciencia queremos promover el pensamiento crítico y el método científico. Estas son herramientas para comprender la realidad y resolver los problemas que nos afectan. Por eso nos alejamos de las curas milagrosas, de las pseudociencias que no tienen evidencia ni rigor, que pueden ser incluso perjudiciales para nuestra salud y también para nuestro bienestar. Creemos que la ciencia es la mejor forma de conocer el mundo y de mejorar nuestra calidad de vida. Y en ese entendido, la semana pasada dábamos cuenta de un comunicado de la Academia Nacional de Medicina que alertaba contra algunos tratamientos milagrosos que tenían que ver con el cáncer. Y dijimos allí que así como no había que creer en los milagros, en estas cosas de la salud, sí había que confiar en la ciencia y en la mucha y buena ciencia que se está haciendo en Uruguay, vinculado nada más y nada menos que para combatir el cáncer. Eduardo Sinaga, investigador de Facultad de Medicina del Instituto Pasteur de Montevideo, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es un gusto. Eduardo, se vieron en la obligación los integrantes de la Academia de Medicina. Esto es casi constante, el bombardeo de noticias vinculadas a pseudociencia. ¿Por qué esta vez? Bueno, sabemos que es un área que en Uruguay ha empezado a tomar forma de hace más de 25 años, que a partir de productos biológicos no bien caracterizados, personal que no es médico,
es más bien del área de la veterinaria, que encontraron cosas interesantes en animales, luego comenzaron a administrarlo a seres humanos, y esto, bueno, ha tenido un eco, lamentablemente sin ningún tipo de validación de utilidad, ni tampoco con certeza de que no sea tóxico. Y lo que nos llama la atención es que hay algunos medios de prensa que le dan una difusión que es no adecuada para la medicina del mundo actual, y mucho menos para la uruguaya, que es una medicina que tiene un sólido sustento en el conocimiento que se ha generado, y este tipo de tratamientos no tiene ningún tipo de estudios que permitan decir que pueden ayudar a tratar enfermedades, ni tampoco pueden asegurar de que no van a ser tóxicos para los pacientes. Falta evidencia científica. Ustedes están en lo que podría ser un triángulo virtuoso que tiene sus vértices al Institut Pasteur, a la Facultad de Medicina y al Hospital Maciel, como lugar que recibe una parte importante de lo que están investigando. ¿Por dónde va la construcción de conocimientos en este sentido en Uruguay? Bueno, la construcción de conocimientos de una manera muy amplia, por suerte, tiene grandes protagonistas, muy calificados protagonistas. En nuestro pequeño aporte al área se centra en lo que es la oncología molecular y su aplicación eventual a nivel asistencial, particularmente en lo que es el diagnóstico. Yo me dediqué siempre a la actividad docente y de investigación en la Facultad de Medicina, y desde hace algo más de 16 años ya tenemos nuestro grupo de investigación en el Instituto Pasteur, y manteniendo el vínculo estrecho con Facultad de Medicina, y desde hace 3 años se ha generado un vínculo de nuestro ámbito de trabajo con el Hospital Maciel para brindar a los pacientes determinados diagnósticos que hoy son impostergables para poder decidir mejor los tratamientos, para poder personalizar tratamientos en función de determinados cambios moleculares del cáncer. Hay una dinámica justamente en personalizar. Todos los organismos son distintos y también todos los tumores son distintos. Todos los tumores son distintos. Todos los tumores tienen una biología que a veces sorprende. Hay personas que pueden tener un tumor grande, se reseca el tumor y puede haber una evolución muy buena, y la persona luego con el tiempo fallecer de algo que no tenga que ver con cáncer. Al mismo tiempo hay veces que aparece una lesión sin que se sepa de dónde está el tumor primario. Apareció un tumor metastásico y no se sabe dónde está, y de repente ese tumor es pequeño y ya generó metástasis. Entonces, la biología es extremadamente variable según el tumor y según la persona, y no podemos tratar a todas las personas con un cáncer de la misma manera. Tenemos que conocer al enemigo, conocer qué mutaciones tiene con las cuales podamos tratarlo. Acá aparece un aliado que creo que hasta hace unas décadas no era tenido en cuenta, y es el sistema inmune. O sea, el tumor consigue de alguna manera pasar desapercibido para las defensas del cuerpo. Relativamente. De hecho, los tumores tienen en general una cualidad que no es buena para nosotros, para el organismo, que es la posibilidad de evadir al sistema inmune, como se escapan, por ejemplo, los parásitos, determinados organismos que evaden lo que es al sistema inmune. Los tumores producen moléculas que hacen que se los reconozca poco, y eso es un elemento extremadamente problemático. Desde hace unos 10 años cambió completamente el paradigma de cómo tratar un cáncer, evitando que los cánceres se escapen tan fácilmente, administrando anticuerpos, moléculas del sistema inmune que van a bloquear a lo que hace que el tumor se escape, o haciendo que las células de defensa, los linfocitos, actúen más tiempo y más activos. Y ahí aparecieron tratamientos que fueron y son revolucionarios, porque han generado a personas que no tenían ninguna expectativa de curación la posibilidad de que la enfermedad desaparezca, que remita por periodos de muchos años. Tal es así, lo digo anecdóticamente, pero muestra una realidad. Cuando James Allison, cuando recibió el premio Nobel, cuando le comunicaron que había ganado el premio Nobel el 1 de octubre de 2018, luego se lo entregaron en diciembre, ese día, bueno, dice que tuvo 2 noticias que lo conmovieron. Una,
que la noticia del premio Nobel. La segunda, que lo llamó una paciente que había entrado en un ensayo clínico con la molécula que él había desarrollado, un anti-CTLA4 que se llama, que es un activador de los linfocitos contra el cáncer, y esa persona entró en el ensayo clínico porque tenía un melanoma metastásico y ya no tenían expectativas de darle nada. Y eso había sido 17 años antes. La persona se había curado, aparentemente, su tumor, había tenido 2 hijos, tenía 2 hijos, y había hecho una vida normal con ese tratamiento que era insólito para la época y hoy es parte del arsenal terapéutico con lo que se cuenta para tratar un cáncer. El nombre genérico es inmunoterapia y hoy ya hablamos de una inmunoterapia muy focalizada, muy dirigida. Sí, dirigida a regular los puntos de control inmunológico. Parece complicado decirlo así, porque es una inmunoterapia que va para que los linfocitos actúen mejor. Y no es una inmunoterapia que está inicialmente orientada a matar las células tumorales, sino a capacitar a los linfocitos para que los linfocitos del paciente se encarguen de matar el cáncer. Eso antes no se pensaba que podía ocurrir. Y esta inmunoterapia cambió el horizonte y eso da otras posibilidades. Y lo más interesante es que esta inmunoterapia puede asociarse y complementarse con los tratamientos que se usan todos los días, con la quimioterapia, con la radioterapia, y de esa manera la quimioterapia más inmunoterapia o radioterapia más inmunoterapia genera mejores resultados aún. Y se me ocurre que también debe reducir las dosis de esa parte del tratamiento que es bastante cruenta. Sí, de alguna manera puede beneficiar al paciente disminuyendo toxicidad, teniendo en cuenta de que no son tratamientos exentos de complicaciones. Porque la inmunoterapia, según de qué manera se administra y según cuál sea el anticuerpo, puede ser más o menos complicada porque al activar el sistema inmune se corre el riesgo de que haya autoinmunidad. Que luego tengamos al sistema inmune, por ejemplo, generando una lesión inflamatoria en el intestino, no deseable. Entonces, y eso depende también de cada persona y hay que controlarlo y hay que ver hasta dónde se administran estas drogas. Una vez más lo personalizado. Absolutamente. Eduardo, ¿qué se está empezando a aplicar o qué está empezando a pasar en el Hospital Maciel? Tú me lo contabas fuera de cámara y está bueno repetirlo. El Hospital Maciel generó, dentro del servicio de oncología clínica, que es centro de referencia a nivel nacional para cáncer de pulmón, generó un laboratorio de biología molecular para poder tener rápidamente, para todos los pacientes de ACE, la posibilidad de determinar ciertas mutaciones que, si se detectan, son una indicación para tratamientos personalizados para poder matar las células tumorales. ¿Qué pasa? Son tratamientos para mutaciones que no la tienen la mayoría de las personas. Entonces, normalmente no se darían porque pocos pacientes lo tienen. Pero si esas mutaciones la tiene alguna persona, sus chances de responder al tratamiento son altísimas. Entonces hay que personalizar, ver qué tumor tiene la mutación, como para ver si es beneficiado por el tratamiento con ese tipo de anticuerpos. Entonces, esto se implantó en el Hospital Maciel, en un programa en colaboración con el Servicio de Anatomía Patológica. El laboratorio en el que yo trabajo, la responsable del diagnóstico es la doctora Nora Beruá, yo soy asesor científico, y en el equipo de patólogos, particularmente la doctora Laura Bódega y el director del servicio Diego Tuyá, se integró de una manera notable físicamente y funcionalmente como para poder darle este beneficio a los pacientes en el Hospital Maciel, y digo ACE porque también hemos recibido pacientes de otras partes del país, en diagnósticos que se hacen en pocos días. Antes se podía demorar más de un mes en poder tener un diagnóstico y para quien tiene un cáncer avanzado es un tiempo que no es el adecuado. Las pautas internacionales son 10 días y a veces en Uruguay se puede demorar 5 o 6 semanas en hacer este diagnóstico. Eduardo, simplemente para redondear, hoy cuando arrancábamos el programa más temprano, hablábamos de ciencia ficción y ahora recién hablábamos de milagros. Si esta narración que tú nos haces la hubiéramos escuchado hace 30 años, seguramente hubiéramos pensado o en Hollywood o en Mano Santa. Digo, la ciencia nos va dando la respuesta y la sorpresa. Y nos da un realismo en el día a día. Acá nosotros lo que queremos es
con este tipo de experiencias como las que se viven en el Maciel, vinculados con el Instituto Pasteur, con la Facultad de Medicina y con otros ámbitos, bajar a tierra lo que es tener conocimiento para tratar mejor. Y a su vez que ese conocimiento se aplique en tiempo real y no enterarnos luego de qué era lo que tenía el paciente. Entender rápidamente la enfermedad para tratarlo ahora y de esa manera en tiempo real estar generando mejores resultados como ocurre en otras partes del mundo cuando se tienen estos diagnósticos que no son sofisticados. Es cuestión de organizar recursos humanos y querer aplicarlos a nivel asistencial. Eduardo Sinaga, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de estas cosas. Es un placer que la gente pueda conocer que no tenemos ninguna envidia con nadie y que estamos haciendo lo mejor que nuestra ciencia permite. Bueno, muchas gracias por contribuir a que la ciencia esté más cerca de la sociedad. Hasta pronto. Cerramos nuestro programa de hoy. Por supuesto, los invitamos a que nos acompañen, la semana que viene aquí en TV Ciudad.